2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a un programa del área de comunicación y lenguajes para cuarto año de secundaria. El día de hoy nos adentraremos en uno de los momentos más importantes de la literatura. Hablamos de el modernismo. Soy el maestro Never Javier Cardoso Gutiérrez y es hora de viajar en el tiempo, las letras y la poesía. No te olvides que este contenido lo podemos encontrar en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación, tercer trimestre, páginas de la 221 a la 223. Y así comenzamos. La poesía es una de las formas más viables para poder sensibilizar a la sociedad. Es por eso que para iniciar con nuestro tema, lo haremos a partir de la lectura de uno de los poemas más importantes de este periodo y de la poesía universal. Hablamos de Canción de Otoño en Primavera, del principal exponente del modernismo. Nos referimos al nicaragüense Rubén Darío, que dice de esta manera: Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Cuando quiero llorar no lloro y a veces lloro sin querer. Plural ha sido la celeste historia de mi corazón. Era una dulce niña en este mundo de duelo y de aflicción. Miraba como el alba pura, sonreía como una flor. Era su cabellera oscura, hecha de noche y de dolor. Yo era tímido. Ella, naturalmente, fue, para mi amor, hecho de Armiño, Herodías y Salomé. Este es el fragmento inicial del poema, y como se puede apreciar, es impactante, reflexivo y, sobre todo, perfeccionista. Ya para hablar del primer subtítulo, hablaremos de las características. El modernismo fue un movimiento artístico anticonformista. Comenzó con la poesía de Rubén Darío, poeta y diplomático nicaragüense, allá en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX. Se expandió a otras artes, como la literatura, la pintura, la arquitectura y la música. Y marcó toda una época. La corriente modernista recibió varios nombres, también aceptados, como Art Nouveau, Modern Style y Liberty. El modernismo buscaba una nueva estética, muy refinada, rompiendo todo lo anterior. También buscaba priorizar lo nacional por encima de lo extranjero. Se caracterizó por representar temas como el amor con un tono erótico y sensual, a diferencia del tradicional romanticismo, por evocar a lugares lejanos y de tiempos muy antiguos por el uso del lenguaje que era considerado prohibido en esa época. Ya en el subtítulo número 2 hablamos de el espíritu modernista. Los modernistas no se inclinaban por los temas burgueses y cotidianos de las situaciones realistas. Prefieren aquello que tiene un tinte aristocrático, palacios refinados, jardines exóticos, princesas distinguidas. Todo está rodeado de esplendor. Fuentes y estanques donde nadan elegantes cisnes, jardines llenos de árboles y plantas. Eran escritores que exponían en sus producciones la belleza, la elegancia y la perfección. Ya para el tercer subtítulo, conoceremos a los principales representantes de este importante periodo. Bien, entre los principales escritores modernistas latinoamericanos destacan Amado Nervo, escritor de nacionalidad mexicana; Delmira Agustini, de nacionalidad uruguaya; José Asunción Silva, colombiano; Leopoldo Lugones, argentino; Ricardo Jaimes Freire, uno de los representantes de nuestra literatura nacional, él de Bolivia; José Martí, cubano, y su principal exponente, el señor Rubén Darío, él originario de Nicaragua. También, a modo de referencia,
quiero hacer mención a algunas palabras que se relacionan con el contenido. Tal es el caso de la palabra oda. Esta palabra que se refiere a un poema lírico dividido en estrofas que celebran atributo de los dioses o de los santos. Canta grandes hazañas, expresa los sentimientos que produce la conciencia, las reflexiones del poeta o algún otro aspecto placentero de la vida. Por otro lado tenemos el término acróstico, que se refiere a la elaboración de un poema a partir de las letras de una palabra o de una frase, como por ejemplo, primavera, amor, vida o libertad, entre otros muchos términos que se pueden utilizar. Bien, después de mencionar las características, los temas que trataban, los principales autores modernistas y al mismo tiempo exponer que la poesía en la actualidad es imprescindible y hasta podemos decir que es el único hilo con el que se puede reparar el tejido social, debemos plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Por qué? ¿Qué es lo que transmite un poema? ¿Por qué el modernismo tuvo tantos cambios trascendentales en la literatura? ¿Qué pretendieron los autores? ¿Cuáles fueron los acontecimientos históricos que influenciaron en la publicación de diferentes obras literarias? Ahora, les invito a que ustedes puedan investigar y continuar con la lectura del poema que leímos, del fragmento que leímos al inicio, y transformarlo del género lírico al género narrativo. Es decir, a partir del poema, crear un cuento. Es un reto que se puede lograr. No se limiten a explotar sus potencialidades. Recuerden, su principal limitación está en no intentarlo. Ahora, a modo de retroalimentación, les invito a que puedan ver el siguiente video, en el que nos presenta ciertos aspectos de este importante movimiento literario. A fines del siglo XIX se consolidan los procesos independentistas americanos. Se desarrollan entonces importantes cambios. Las sociedades tradicionales son impactadas por procesos de modernización debido a la llegada de capitales. Se ponían así las bases de la industrialización y de una estructura capitalista. El imperio político español será sustituido por el económico de los Estados Unidos. En Europa se produce un movimiento estético, sobre todo visual y decorativo, que plantea una vuelta a las formas naturales de líneas ondulantes y sutiles, el Art Nouveau. Hispanoamérica se abre al mundo y deja paso al cosmopolitismo, cuyo punto de referencia era Europa. Se crea un arte nuevo, moderno, joven y libre que representara una ruptura con el realismo y el naturalismo. El Nuevo Mundo despliega el primer movimiento genuinamente hispanoamericano con que entraba el siglo XX, el modernismo. Dicho esto, podemos destacar las siguientes características. Sincretismo, pues asimila y sintetiza el parnasianismo y simbolismo, movimientos poéticos franceses. Toman la perfección formal y esteticismo oculto a la belleza del parnasianismo. Gautier o Leconte de Lisle tenían un agudo sentido de la forma. La sacralización del arte era la manifestación más visible de liberación de todo condicionamiento moral, social o religioso. Gautier incluso escribió: nada es realmente bello a menos que sea inútil, todo lo que es útil es feo. Toman la musicalidad del simbolismo de Verlet, Rimbaud o Mallarmé. Así, la poesía posee gran sonoridad y predominio del color con imágenes sensoriales. El uso de la sinestesia o mezcla de sensaciones viene también del simbolismo. Exotismo. El artista rechaza la realidad cotidiana. Se buscan temas de misterio, encanto y fantasía. También se evoca elementos orientales como chinerías o japonerías, o mitología griega o nórdica como palacios, cisnes o princesas. Cosmopolitismo, pues toma en cuenta la cultura norteamericana o europea y se deja atrás la fijación en España. Este rechazo a lo provinciano es el reconocimiento de que las grandes urbes criollas podían y debían ser focos de una nueva cultura altamente refinada. Elitismo. Tienen un sentido aristocrático del arte, se empeñan en registrar no los hechos de la historia humana, sino su constante anhelo de algo superior, la adoración de lo frívolo y la cursilería extravagante. Se evita la vulgaridad, el lenguaje es culto y refinado. Renovación métrica.
Se utilizan versos medievales que ya parecían olvidados, como el alejandrino, el dodecasílabo y el eneasílabo, con aportes de nuevas variantes al soneto. Se incorporan nuevos metros, estrofas y rimas. Se experimenta también con versos irregulares y amétricos y se asoma al verso librismo, heredado del simbolismo y de Walt Whitman. Muy bien, queridos estudiantes. Espero que este video haya sido de mucha ayuda para ustedes, para que puedan comprender más sobre el modernismo literario. Recordarles que este contenido lo podemos encontrar en el texto de aprendizaje del Ministerio de Educación tercer trimestre, en las páginas 221 a la 223. Son temáticas sumamente interesantes que vienen acompañadas de un lenguaje florido que presenta muy bellos sentimientos y nos abre la mente a mundos sumamente desconocidos. Los invito a soñar, imaginar y vivir la poesía de la mano del modernismo. Yasoropay, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.